Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 23 de octubre del 2024 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y un aguacero que está cayendo ahí cuando yo llegaba. Ahorita viene el calorazo cuando empiece a evaporarse todo esa humedad. Bien. Hay como que, no es una vaguada, pero unos aguaceros proyectados y pronosticados en diversas localidades de todo el país. Hay que estar pendiente. Ustedes saben que aquí sin ser ciclón, sin ser vaguada, cualquier fenómeno atmosférico pues inunda la ciudad y uno se ve en unos problemas, ¿verdad? Ya hemos experimentado eso y estamos en octubre, ya cerrando el 10º mes. Y en noviembre es que nos han pasado los grandes percances con las inundaciones y definitivamente necesitamos infraestructura de desagüe para que esas situaciones no ocurran de nuevo. Pero no, es que eso no se ve. Además, por demás, el gobierno no ha hecho inversiones de capital, 2% promedio básicamente, cuando el presidente Balaguer llegó hasta 6% del producto. Claro, excesivo, porque lo hacía en detrimento de gasto corriente fundamental, ¿verdad? Como los salarios a profesores, militares, salud, etcétera, pero tampoco los excesos. Pero el presidente Fernández, 4 y pico, hasta Hipólito, invirtió más en promedio con relación al Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que el país produce en un año, que es lo que ha estado invirtiendo esta administración. Y se ha enfocado en 2 o 3 proyectos que son los estelares para ellos, que un teleférico en Santiago, una cosa ahí, otro aquí para los Alcarrizos. Ahí estaban desbaratando del metro que va para allá porque las torres esas que pusieron no estaban bien. Ahí vimos una noticia en estos días que lo estaban desmontando porque la compañía aseguradora decía por ahí no puede cursar el tren, pues va y se descarrila, eso es delicado. Bueno, entonces esas son cosas que hay que hacerlas, hay que hacer inversión, pero si los gobiernos destinan su presupuesto al gasto corriente, al gasto superfluo, al que uno se come y al otro día no tiene nada, no se proyecta el futuro, no hay desarrollo, no hay reproducción fundamental. Entonces ese es un tema, ese es un detalle. El tema, por ejemplo, de la reforma fiscal ahora, no es que había, porque también que se manejan falacias y cosas que no son, que para la sostenibilidad fiscal, que para reducir el déficit, no se iba a reducir el déficit porque los proyectos están comprometidos, los ingresos están comprometidos en 6 renglones, dicho por la propia administración: 20,000 policías, recapitalización del Banco Central, su aumento a la tarjeta Solidaridad, aumento a los empleados del sector público de 10 a 15,000, como 4,000 millones. Entonces, cuando lo sumabas te daba 110,000 de los 122,000 para enfrentar, digamos, si ese hubiera sido el objetivo, el déficit y la carga de los intereses en el presupuesto, solamente iban a quedar 12,000 de los 122, que no era, por eso no baja el déficit de 3 a 2, solamente bajaba a 2.9, y entonces había que salir a buscar como 300,000 millones de pesos prestados, que es lo que se argumenta, o el objetivo de hacer la reforma para no tener que tener ese déficit y esa obligación de tener que salir a financiarlo con endeudamiento, por demás que no para inversión, como lo que estamos hablando, sino para gasto gasto corriente, que es una aberración peor aún. Cuando oigo gente opinando, que la reforma, que hay que hacerlo, sí, pero el problema no es que todos estamos a favor de la reforma, está contemplada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no porque esté contemplado el pacto fiscal, el pacto eléctrico, el pacto en educación. Fíjate, el pacto eléctrico se detuvo después que lo firmamos todos. El pacto fiscal implicaba, ¿verdad?,
una visión integral, el uso y la fuente de los recursos. El gobierno se enfocó en la fuente, no en el uso. Dijo, voy a gastarlo en estos 10 renglones, pero lo que te va a entrar, pero hoy lo que tú tienes de presupuesto autónomo, esencial, porque el gobierno tiene 1.300 millones, 1.300 mil millones en el presupuesto de este año. Con los 300 del déficit, del 3%, sube a 1.600 mil. Correcto. Entonces, con lo que tú tienes en este presupuesto, sin haber hecho ese proyecto de reforma, descartado por todo el mundo, que dice Andes, enfocado en beneficio, eso parece que lo hicieron los evasores. Y él le decía, es que hay muchos evasores que tienen sus relaciones y representantes en el gobierno. En una entrevista lo decía. Yo nunca llegué a eso, no me pasó ni siquiera por la cabeza. Porque el proyecto beneficiaba a los evasores e iban, cuando uno lo decía, en realidad es como uno lo dice metafóricamente, como empresarios hasta a veces lo decían y lo advertían, no se puede ir a pescar a la pecera. Tú vayas a coger los pececitos en la pecera, lo vetas y eso, no, vete al mar a pescar, ahí es que están el 47% de evasión del ITEVIS, el 63%, qué sé yo, del impuesto sobre la renta de evasión. No es a ir al zoológico a cazar a los monitos y a los pajaritos en el zoológico, no, en la selva. La selva es los que evaden, la selva es los que se roban la luz, la selva son los que hacen todos esos trucos, que se roban con el ITEVIS, que se quedan con el ITEVIS, que nos cobran a nosotros. Entonces, ¿para qué está la administración tributaria? Ahora vamos a arrancar, pero pasamos 4 años, lo mismo que pasó con Edesur. 4 años Morrison ahí haciendo politiquería. Gracias a Dios que el presidente al final lo quitó, pero perdimos 4 años. Como alertaba Héctor Giuliani, que fue el que dirigió la reforma del 92, siendo su secretario de Finanzas del presidente Balaguer. La única reforma realmente pesada que hemos tenido, la de verdad, la que hizo que este país avanzara del 92 para acá. Después se han hecho parches y remiendos para los gobiernos ir resolviendo sus problemas, pero no una reforma que aumentara la productividad, que generara desarrollo como esa del 92, que por eso hemos seguido creciendo. Bueno, decía que había que haber hecho en estos 4 años gradualmente muchísimas de las cosas que ahora no se han hecho. Entonces sale una decisión, los científicos que prepararon eso, que se reunieron, que oyeron, pero parece que no escucharon a nadie, con ese esperpento. Y el grito fue al unísono. Ahorita vamos a ver las opiniones, bueno, ya la habíamos dicho los otros días, que lo que dijo Homero, el speaker del gobierno, Figueroa, que la población no entendió los puntos beneficiosos de la reforma. Sí, lo entendimos. ¿Cómo que no entendemos? Si nosotros entendemos más que ustedes. Tenemos más experiencia, estamos tan capacitados, tan inteligentes, o sea, no nos subestimen. Sí, la población entendió y todos los economistas y los empresarios y el pueblo entendió que estaban cogiendo piedra para los más chiquitos y no se estaba enfrentando la parte fundamental que era la evasión. Andy, todo el mundo lo dijo. Entonces el 72% de esos impuestos que están contemplados ahí iban contra impuestos indirectos, ITEVIS, IPI, contra la clase media y la clase baja. Con el dulcito de que a la clase baja después le iban a dar unos incentivos. Hasta los que estaban a favor, que duraron 3 años promoviendo, como mi amigo Magín, no, pero que lo que se hizo fue un desbarajuste conceptualmente mal enfocada. Decía Mercedes Carrasco que nunca había visto en 4 décadas no había visto una cosa tan desastrosa como esa. Y Barnista decía, esa es la peor que yo he visto en décadas. Gente que trabaja eso, gente que sí sabía de eso. Entonces, no puedes pensar que iba a ser de otra manera. Miren, señores, ahorita entramos en esos menesteres. 13 días para las elecciones en Estados Unidos. En la parte final vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Cabeza con cabeza, Trump hablando todas las barrabasadas que le llegan a la cabeza.
Ayer dijo que quería que los generales de él fueran como los de Hitler. Por eso cuando el general Milley, Mark Milley, que fue su chief of staff, jefe de Estado Mayor conjunto, el jefe supremo de la Armada, dijo que él era era un fascista de tomo y lomo. Y ayer el general John Kelly, que había sido su jefe de su staff, chief of staff de la Casa Blanca, que había sido el jefe de conjunto aquí se le tiene mucho aprecio al general John Kelly, que trabajó aquí en la cosa esa sur, de la Armada Sur, la cosa que ahora hay una mujer aquí, y habló y alertaba, decía que República Dominicana no podía cargar con Haití. ¿Se recuerdan? John Kelly, muy famoso, una estrella, un general de 4 estrellas, general de 4 estrellas, no carabelita. Dijo, no, Trump, eso es un fascista de tomo y lomo. En ese dilema están los Estados Unidos, y aún así, las encuestas neck to neck, ahí, dead head, como dice, dead heat, cabeza con cabeza, photo finish, como decimos nosotros. Ya usted sabe dónde está el destino de los Estados Unidos y la democracia como la hemos conocido y le hemos alabado al día de hoy. Ahorita tendremos un Putin ahí, un Orbán como el que él admira, o un Kim Jong-un o un Xi Jinping de eso. Xi Jinping o un Maduro o un Ortega, una cosa de esa, para que usted sepa en qué pie estamos parados en el mundo. Bueno, y hablando del mundo, ayer en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, a instancia, ustedes saben, de los ladinos vecinos que tenemos, los ladinos, esos que viven ahí al lado, los haitianos, que nos están ocupando permanentemente, pues vienen por manadas, se cruzan por la frontera y nosotros no los podemos devolver, porque si lo devolvemos somos racistas, somos xenófobos, estamos violando los protocolos, 1000 boberías más. Claro, y desataron una campaña cuando el presidente dijo que lo advirtió en Naciones Unidas y lo apoyamos aquí. Ustedes, la comunidad internacional, se comprometió a esto y no han hecho nada. Y yo decía, por algo el presidente está diciendo aquello. Pues él está más enterado que todos nosotros, tanto de lo que sucede tras bastidores en esas instituciones, como lo que pasa aquí en la frontera, y que sabemos, porque uno aquí lo presume, porque uno no tiene las pruebas. Como uno sabe que fulano es un corrupto, ese tipo lo sobornan, le dan de todo, pero tú no puedes denunciarlo y decir su nombre porque tú no tienes las pruebas. ¿Cómo la va a tener si cuando le dan los cuartos se lo dan escondido por ahí, tú no tienes la capacidad de verlo? Uno sabe que esas mujeres haitianas que vienen a parir aquí vienen financiadas por esas ONGs y por muchos malos dominicanos de aquí, dominicanos que viven de las ONG y han vivido de esas ONG. Y son unos caballos de Troya, son unos enemigos internos de la República, pero el presidente los nombra en las posiciones cimeras, porque son sus aliados. Entonces el presidente tiene esa dicotomía, pero al final del día, una cosa es con guitarra y otra es con cuchillo. Cuando ha estado ahí, utilizó el tema haitiano en la campaña políticamente, de eso no hay duda. ¿Se acuerdan el canal? Usted no le ha vuelto a hablar, nadie ha vuelto a hablar aquí de canal. El canal, señores, que nos agarraron y mandaron de que unos guardias y unos motores y unos blindados y un sinnúmero de cosas. Pero no será, nosotros no vamos a invadir Haití, Dios nos libre. Lo que queremos es sacarlo de aquí y mandárselo para allá, todos los que están ilegales. Bueno, pero eso se utilizó. Pero bien, el presidente como quiera, en las instancias internacionales donde ha ido, ha sido muy coherente y el discurso ha sido muy bueno. Lo que yo y lo hemos apoyado aquí abierta y francamente. Lo único que hemos dicho es que no vaya a ser que se esté diciendo una cosa afuera y se esté haciendo otra por debajo. ¿Se acuerdan cuando iban a abrir una oficina en Bávaro de la Organización Internacional de las Migraciones? Se armó un rebú ahí, tuvieron que dejarlo. Cuando mandaron la ley de trata, tuvieron que echarla para atrás y el canciller vino a defenderla. Roberto Álvarez, y Leonel Fernández le escribió 2 artículos y él respondió y ripostó. Y aquí lo acabamos, le dijimos, y medio país se le paró y tuvieron que echarla para atrás. ¿Se acuerdan? La ley de trata. Y él decía, sí, pero en la Primera Guerra Mundial existía eso. Cuando un país, digo, aquí no venga a comparar lo mismo porque no es lo mismo. Haití nunca ha estado bien. Eso ha sido un desastre. Ahí se matan, le ponen un collar prendido, una goma, un neumático
y etcétera, etcétera. Y matan a los presidentes y lo acuchillan y lo destripan y todo. Eso se ha sabido toda la vida. Entonces no vengan con ese cuento. Entonces, así las cosas, lo único que hemos podido siempre criticar es que no se está diciendo una cosa afuera, que apoyamos, y por debajo se esté haciendo otra. Porque al final del día el presidente ha tenido que plantarse porque sabe que este país no le va a aceptar nada de eso. Bueno, pero así las cosas, salió ahora, lo dijo en Naciones Unidas recientemente, ¿se acuerdan? Y criticó, yo dije, aquí hay algo, una zurrapa. Bueno, cuando llegó, habló de los 10,000 que se iban a repatriar semanal. ¿Por qué 10,000? Ah, porque estamos cundidos, pero lo decimos aquí todos los días. Ajá, ahí de una vez se pararon aquellos, porque ellos, la dirigencia haitiana, los empresarios haitianos y toda esa gente, su estrategia subyacente, intrínseca es de expulsión de los haitianos para todo el mundo. Y mucho más para aquí. Pero en Cuba lo agarran, se lo envuelven todo y se lo devuelven. Y no pueden decir que violan los derechos humanos. En Bahamas lo meten en jaula. Ahí no dicen ellos que violan los derechos humanos. En Estados Unidos le tiran los caballos, unos caballos de 7 pies en McCulloch, Texas, cruzando el río. Se lo tiran encima los caballos y látigo. Ahí no dicen ellos que violan los derechos humanos. Trump dice que en Charlottesville, por ahí en Ohio, los haitianos se comen, siendo mentira, se comen los gatos y las mascotas de la gente. Ahora en campaña, ahí nos dicen ellos que eso viola los derechos humanos. Ah, pero cuando los dominicanos ponemos en aplicación nuestra ley de migración, somos racistas, somos xenófobos, somos lo peor de la bolita del mundo, que violamos los protocolos, que no cumplimos. Ellos entran por manada y nosotros tenemos que devolverlo a cuenta gota, uno a uno. Un haitiano, 2 haitianos. Como cuando uno se va a dormir, que empieza a contar y que ovejita, una ovejita, 2 ovejitas. Un haitiano, 2 haitianes, otro haitiano, otro haitiano. Y ellos entran por manada. Entonces, muy bien, hemos criticado y le damos su espacio siempre al canciller cuando se maneja como Dios manda. En la ONU dijo el canciller Álvarez que no podemos aceptar el insensato llamado de detener las repatriaciones de haitianos. Insensato, es abusivo, es criminal y es traidor, porque eso tiene su zurrapa por debajo. Y se lo dijo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a instancia de los haitianos presentaron el tema ya, porque ellos viven de la comunidad internacional, de la mendicidad y de pedir que le lleven y que le manden como quiera, porque ellos no resuelven sus problemas, entonces tienen que vivir de ellos. Entonces dice que no se puede aceptar el insensato llamado que hizo Haití, oigan, porque ellos son, a los organismos internacionales y al gobierno dominicano de detener las repatriaciones de ilegales haitianos. Porque ellos van a los organismos internacionales para que vengan y nos den pau. Y que venga Mr. Biden y nos diga lo que tenemos que hacer. Y nos manden una coronel, una general ahí de la que yo quede, Comando Sur. O una subsecretaria que la reciben en Palacio. Que vaya un ministro de aquí a Washington. Se puede hospedar en el Four Seasons y no lo reciben en el Casa Blanca. Ni cerca. Dice Álvarez, Roberto Álvarez, el canciller, de reducirse los operativos de este lado de la isla, sería el equivalente a declarar una frontera abierta. Eso es lo que quieren. Eso es lo que el público quiere, cara nueva, como decía una película. Una cosa que daban ahí de noche. Eso es lo que quiere la comunidad internacional, tirarnos a nosotros ese maldito lío. Excúseme la palabra. Una frontera abierta incentivando una mayor migración irregular. Dice, esto jamás lo permitiremos. Excelente, señor canciller. Tiene todo mi apoyo y mis felicitaciones. Así se habla con hidalguía. Y no andando por las ramas y diciendo cosas ahí que no son. 147,000 haitianos en las escuelas dominicanas y los dominicanos no tienen espacio. El 16% del presupuesto lo consumen las parturientas haitianas, que las traen pagadas por las ONG, porque ¿de dónde esas haitianas van a conseguir cuarto? Para venir de Petión, qué sé yo, qué cosa por allá de Haití, para venir aquí a los hospitales a parir. Y tú te metes en un hospital, y eso que en la frontera, yo una vez estuve trabajando con unos proyectos de hospitales, y tú entras a esos hospitales de la frontera,
hasta Barahona y cualquier sitio, y tú ves 10 haitianas y de una dominicana. Y esa es la realidad que estamos viviendo, y la comunidad internacional quiere tirarnos a nosotros muchos mayores problemas encima. Entonces, dice el canciller que la crisis haitiana ha empeorado por la falta de apoyo internacional, que se comprometieron con mandar los efectivos de Kenia y de los otros países y de financiarlos, y están haciéndose los locos, que fue lo que dijo el presidente en la ONU. Entonces, yo decía aquí, nosotros lo que tenemos, y lo apoyé, y antes de que el presidente tomara esa decisión, y por eso la apoyo, yo lo había dicho aquí, nosotros lo que tenemos es que enrocarnos y mandar para atrás todo y acelerar las repatriaciones para que la comunidad internacional entonces sí tenga que intervenir. Pero si nosotros estamos media tinta y nos dan por la cabeza y siguen entrando haitianos y entran haitianos, hoy sale Carlos Bonilla de la construcción de aquel del gobierno, el ministro ese de vivienda, las manos haitianas, aquí no vamos a salir de ese problema. Los ganaderos de allá pedían 350,000, pero con 150 ellos tienen. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a seguir con eso cuando hay una ley que dice 80-20. Vamos a gradualizar eso, está bien. Pero no como le da la gana a ellos ni a la comunidad internacional. Entonces, no apoyan y quieren tirarnos el problema a nosotros. Y hasta Amnistía Internacional pide que se detenga la política migratoria. No tenemos que cumplir nuestra ley y proteger nuestra nación. Miren esto, el ejército detiene un camión con 38 indocumentados debajo de las hojas de plátano en Valverde Mao. A los 3 dominicanos, que era que traían a los haitianos, debiéramos fusilarlo. Pasarle un consejo de guerra, no son militares, pero debieran ponerse una ley realmente. Ahora aprobaron la ley de trata, gracias a Dios que sacaron todas aquellas otras cosas aquella vez, y sancionan hasta con 30 años, pero no sé muy bien, envía ahí la noticia rápido. Pero a los dominicanos que se prestan a eso y a los militares, hay que sancionarlo de manera realmente aleccionadora, ejemplar, para que el que lo haga sepa a qué consecuencias se atiene. Pero míralo ahí, ellos entran por manada, como le digo, y estos que venían en camión, porque la cantidad que viene a pie por ahí y que los tiran, aquí está el retén de la guardia, y los parten por allá atrás y los pasan a buscar los motores de nuevo, por otro lado, un poco más adelante. Pero yo siempre hablaba, no sé si me habrán, los que ven el programa, de círculos concéntricos de vigilancia en toda esa zona crítica. Pero no es solamente eso, hay que recoger y mandarlo. Entonces, nosotros somos racistas, xenófobos, qué sé yo cuánto. Entonces, cuando los Estados Unidos repatriaron 700,000 migrantes en el 2024, ¿qué son? Que uno de los grandes problemas que tiene Kamala y el gobierno y los demócratas compitiendo con el patán de Trump, ese es el problema de la migración. Porque la inflación se generó a nivel internacional, tiraron mucho dinero a la calle en Estados Unidos para mantener la economía, como se hizo aquí, como se hizo en muchos países, y se generó esa inflación, ya se está corrigiendo, pero obviamente cuando los precios suben, los precios nunca bajan. Lo que hacen es que luego crecen a una menor tasa. Bien, pero se le queda a la persona que, pero yo antes estaba como que mejor, se te olvida que tú no estabas mejor nada. Y que pasó esa situación, que nadie se acuerda, pero el mundo se paró. Y después que se paró, se quedaron los furgones de un solo lado. Y después que se quedaron los furgones de un solo lado, no había cómo traer las mercancías que se traían del otro lado hasta que esos furgones no llegaran ahí. Todas esas cosas implicaron todos estos problemas inflacionarios. Pero bien, ahí está, migración, inflación, crimen en Estados Unidos. Son los problemas grandes que tiene ella enfrentándose con Trump. Un gobierno que ha hecho una buena gestión, 16 millones de empleo, desempleo del 4%, lo que llamamos economía pleno empleo. La ley de infraestructura, la ley de chip, la ley de antiinflación, que con 35 no puede pasar de $35, la compra de insulina a los que tienen diabetes y un sinnúmero de cosas más que aprobaron. O sea, y como quiera, cabeza con cabeza. Pero míralo aquí, 700,000 migrantes, la cifra más alta desde el 2010. ¿Qué son los Estados Unidos entonces? ¿Qué nombre le pondremos? ¿A que no se lo dicen a ellos?
Joe Biden se apunta un récord en la expulsión de extranjeros, que estaba con mano suave, y ahí está. Por eso, una de las críticas más importantes que le hace la sociedad, y por eso no están ellos por encima de Trump mucho más, por ese problema de la migración, con toda la aceptación de esos asilos. Y ahora se han bajado las cosas, mandarlo para Nueva York, mandarlo para esas ciudades. Nueva York ya no tenía ni dónde meterlos. Que sigan ahí. Se han logrado los niveles más bajos en más de 4 años. Se ha triplicado el porcentaje de extranjeros procesados y se ha acelerado el tiempo. Son expulsados sin derecho a tener una audiencia ante un juez. Eso es lo que ellos quieren. Ellos entran, vamos a suponer 500 en un día, y nosotros vamos a devolver 5. Un haitiano, otro haitiano, otro haitiano, otro haitiano. Ajá. No, pues no, así no es. Porque así no se equiparan unas cosas con la otra. Entonces, ahí está. Mira los Estados Unidos, 700,000 haitianos. Dice Migración, hemos repatriado 25,000. Lástima, debieron haber sido 100,000 o 200. Y no es una cosa de que lo hicimos ahora y que no lo vamos a volver a hacer. No, eso es permanente, continuo, sin descanso. Porque es que ellos entran permanente, continuamente y sin descanso. Y por demás, las instituciones y organismos internacionales aupan a que ellos hagan eso, y su dirigencia política también, porque es que por debajo hay una estrategia subyacente de cargarnos el problema haitiano a nosotros. Mira Friusa, cuando ellos se declaren independientes ahí, haya que mandar la guardia, entonces va a venir la comunidad internacional a protestar. Pero lo estamos dejando. Y a eso es que no debemos llegar. Porque los problemas que se atienden a tiempo, se solucionan a un costo muy diferente al que hay que entonces asumir cuando las cosas se desmadran y se descontrolan totalmente. Vamos a hacer una pausa, entramos cuando retornemos entonces en los temas que tienen que ver con la reforma fiscal. Venimos en breve.